Bueno, hoy es miércoles 24 de mayo, nos encontramos en la Escuela Horta Almagro. Vamos a entrevistar a Javier Cofreses. Para comenzar, ¿podría presentarse? Sí, mi nombre es Javier Cofreses, voy a cumplir 60 años, nací en Buenos Aires, estoy casado con Alejandra desde hace 38 años, tengo 2 hijas y 2 nietos que asisten a este colegio. ¿Podría contarnos un poco acerca de su historia? Bueno, te voy a contar mi historia. En Barracas, que es el barrio donde viví toda mi vida, fui a un colegio católico, ahí hice la primaria. Luego, como a mí me gustaban mucho los autos y la mecánica, quise ir a un colegio industrial. Entonces fui al colegio industrial número 1, Otto Krause, y ahí hice mi secundaria. En el medio de la carrera, por cuestiones de cambio de motivaciones o de inquietudes o lo que fuere, en lugar de seguir una carrera orientada hacia la mecánica, la seguí orientada hacia la química. Y en 1975 recibí de técnico químico. Ya por entonces mis gustos, mis preferencias, mi vocación estaba vinculado con la literatura. Leía muchísimo, estaba muy entusiasmado con el género poético, leía muchos poetas españoles, muchos poetas norteamericanos, y cada vez me empezó a interesar más la literatura. Por lo tanto, cuando terminé la carrera industrial, ingresé en la Facultad de Filosofía y Letras. Y al poco tiempo empecé a trabajar como periodista en una revista, siempre todo lo más posible vinculado a mi vocación por la literatura. Fundé una revista literaria en 1981, que la mantuve hasta el año 2000, y luego, en el año 2001, fundé una editorial de poesía, que ya lleva publicado alrededor de 200 libros, básicamente dedicado a editar a poetas argentinos o poetas extranjeros, y me dedico a procurar que la editorial siga flotando, porque es un género muy complicado por su mercado comercial y demás. Por lo tanto, junto a colaboradores, estamos con el proyecto de Ediciones en Danza, que así se llama nuestro sello, produciendo libros, haciendo presentaciones, viajando al interior, en fin, tratando de propulsar los autores y las obras que editamos en nuestro sello. En grandes rasgos te comenté un poco mis actividades a lo largo de 60 años. ¿Cómo era su situación mientras estudiaba en la Facultad de Filosofía y Letras respecto a la dictadura? Yo iría un poquito anterior, porque yo en el 75 terminé el colegio secundario. Pero en el colegio secundario ya comenzaron a verse situaciones tremendas vinculadas con la violencia y con la represión. Si bien todavía no había llegado el golpe militar, que fue en marzo del 76, en los años 74, 75 ya existían lo que se llamaba comandos paramilitares y fuerzas de represión absolutamente descontroladas que funcionaban en la penumbra. Entonces, a usted va a parecer casi mentira escuchar que dentro del colegio había celadores y preceptores que iban armados porque pertenecían a fuerzas de seguridad encubiertas. El Otto Krause, así como el Nacional Buenos Aires o el Carlos Pellegrini, son colegios muy politizados, para decir que hay centros de estudiantes muy fuertes. En esos centros de estudiantes había compañeros con una militancia política bastante comprometida.
el 73, 74, 75. Entonces, esos celadores, esos vigilantes, esos policías armados que estaban dentro del colegio, de alguna forma procuraban controlar los muchachos, los movimientos y que no existiera la militancia, que no existiera el enemigo marxista, que es lo que supuestamente estaban combatiendo. De todos modos, en el mismo colegio se produjeron situaciones tremendas. Entre el 74 y el 75 desaparecieron 2 compañeros. Estábamos nosotros en 5º año y no había llegado todavía la dictadura militar. Eran 2 compañeros que militaban en la UES, que es la Unión de Estudiantes Secundarios, que era de tendencia peronista. Pero para que veas que también había otras cuestiones que recuerdo que fueron muy impactantes y muy fuertes. En una ocasión habían entrado al colegio militantes del Ejército Revolucionario del Pueblo, del ERP, que eran digamos, los militantes y los combatientes posiblemente más perseguidos durante la dictadura. Habían entrado al colegio a hacer unas acciones, supuestamente una juntada, y hubo un enfrentamiento dentro del colegio, balazos entre las autoridades del colegio y los militantes que habían ingresado al colegio. En ese clima de violencia, de guerra tremenda, era como estábamos estudiando nosotros. Vos me preguntabas por la universidad. En el 76, cuando ingresé a Filosofía y Letras, que por supuesto también era una universidad muy politizada, ya el sistema de control era prácticamente carcelario. Vos no estabas entrando a un colegio, estabas entrando a una cárcel. Había medidas de seguridad para controlar que los alumnos no fueran armados, había control de documentación, y te das cuenta que había todo el tiempo te sentías absolutamente vigilado, y a la vez te dabas cuenta que a medida que pasaban los días vos veías compañeros que faltaban. Es decir, el tema de la desaparición de personas, vos te dabas cuenta que era comprobable. Sobre todo, insisto, en Filosofía y Letras es una carrera donde normalmente hay bastante militancia política, hay mucho compromiso ideológico. Imagínate, para todos los dictadores, genocidas que ingresaron en el 76, todo eso era lo peor que podía pasarle a la gente, sobre todo si era joven, que tuviera pensamiento, que tuviera ideología, que tuviera voluntades de cambio. Todo eso era lo que se perseguía. ¿Y cómo se perseguía? Secuestrando a la gente y borrándola del mapa. Vale decir, los años que yo estuve adentro de la facultad, que fueron años de la dictadura, todo esto se vivió con una intensidad tremenda. Con mucho miedo, mucho terror, porque a medida que vos veías que eso le pasaba tal vez a conocidos, también le pasaban a conocidos directos de cada uno de nosotros. Me refiero a familiares, me refiero a vecinos. El tema de la desaparición de personas era una cosa que a medida que iban pasando los años cada vez se hacía mucho más claro, porque inicialmente se dudaba de que existieran esos métodos. ¿Cómo van a desaparecer personas? Las personas desaparecen. Bueno, sin embargo, eso es lo que ocurría. Se llevaban las personas y no aparecían nunca más. Entonces, a medida que fueron avanzando los años y las comprobaciones ya eran indudables, sobre todo por la colaboración de muchos organismos extranjeros. ¿Por qué? Porque acá se trataba de tapar todo. Acá no había pasado nada, aquí nadie hacía nada, la gente que no estaba ahí no sé, nadie se hacía cargo de lo que estaba ocurriendo con los secuestros, con las torturas, con las violaciones, con las muertes, con robos de bebés, con todas esas cosas que pasaron durante la dictadura. Se tapaba. Afortunadamente, por allá por el 78, 79, organismos extranjeros de derechos humanos empezaron a movilizarse y a decir y a contar todo lo que estaba pasando acá en Argentina, a los mismos argentinos, porque los propios medios de difusión, que por supuesto estaban cooptados por el poder y por los militares, también negaban todo, así que acá era como que no pasaba nada, que Argentina era un país tranquilo, que al contrario ya se había logrado derrotar al enemigo marxista,
de modo que acá vivíamos todos felices y contentos. Tanto es así que, muchas gracias, tanto es así que cuando los organismos internacionales venían a reclamar por los derechos humanos, acá, desde el gobierno, se implantó un cartelito que decía: los argentinos somos derechos y humanos, justamente como para decir, mire, somos buenísimos. Nosotros jamás podríamos hacer desaparecer personas, ni torturar, ni nada que se les ocurra. Ustedes hacen esas acusaciones porque son marxistas y porque están al servicio de la izquierda internacional que quiere ponerle banderas rojas al país. Ese era más o menos el discurso. De modo que, en fin, te voy contando cuestiones que me voy recordando, así que si querés seguir indagando. Volviendo para atrás, ¿tuvo usted en algún momento algún tipo de acción en ese centro de estudiantes o en alguno de los grupos políticos que se encontraban en la escuela? No, dentro del colegio no. Yo tenía una actividad social en el 74, 75, no, 75, 76 y 77. Con un grupo de amigos teníamos una actividad social en lo que hoy es la Villa 21. En ese momento yo creo que sería la tercera parte de lo que es hoy en cuanto a tamaño, era muchísimo más pequeña. Se llamaba Las Tres Rosas en ese momento esa villa. Entonces ahí con un grupo de amigos teníamos actividades sociales con apoyo escolar a los chicos. Íbamos 2 o 3 veces por semana, hacíamos apoyo escolar y en fin, tratábamos de colaborar con las necesidades del barrio, que eran muchas y todo el tiempo. Así que ese era, digamos, mi rol y mi participación social. Yo no tuve una concreta militancia política, sí, una adhesión ideológica a determinados partidos, a determinadas tendencias, pero no una militancia política dentro del colegio. Es más, en el colegio secundario había, digamos, grupos radicalizados con respecto a todos aquellos que nos interesaba la política. No importa en qué partido estuvieran, en general eran todos compañeros de partidos de izquierda, pero no del mismo partido. Y había una conciencia muy fuerte. No te olvides que en el 73 se había retomado la democracia, había vuelto Perón al país, habían ocurrido una cantidad de cosas que había generado una expectativa de prosperidad política, ideológica muy fuerte que se trasladó a la juventud. Por eso todos los colegios en ese momento estaban muy movilizados y por eso había una efervescencia ideológica muy fuerte, que fue por supuesto lo que asustó a los militares y dijo: esto así no puede ser, hay que cortar esas ideologías, cortarle las intenciones a todos estos mocosos como para que sospechen que puede haber un mundo mejor. Vos, habiendo vivido en todo el momento del poder militar, ¿qué opinás sobre los daños colaterales que tenían los militantes radicales? No te entiendo la pregunta. En los momentos de hacer una revuelta o algún atentado o algo así, ¿qué opinas de los daños colaterales que tenían para poder llegar a su propósito? No, todo lo que significa atentado, todo lo que significa violencia y todo lo que significa ese tipo de solución que puede significar daños a la gente y todo eso, me parece espantoso, haga quien lo haga. De todos modos, hay una gran diferencia cuando, por un lado, ese tipo de acciones violentas, de combate, armadas, le están haciendo grupos supuestamente fuera de la ley, a cuando la respuesta para esos grupos que están fuera de la ley son con la misma metodología, de la misma manera, sangrienta, macabra. Desde el Estado, las respuestas a ese tipo de esquemas violentos y demás tienen que ser otros, no los mismos. De modo que no solo me parecen espantosos los daños colaterales, sino me parecen espantosos
las acciones violentas en sí mismas haga que las haga. Ya. Hola. Hola. Vos como escritor, ¿qué significó para vos en la dictadura la prohibición de libros? Es tremendo, es tremendo. Y te voy a contar algo. Sobre todo porque, bueno, buena parte de la biblioteca de nuestra casa hubo que prenderla a fuego. En el año 77, los militares entraron a mi casa. Yo vivía con mi viejo, con mi vieja y con mi hermana, que en ese momento tendría 15 años. Y como les decía, yo estaba estudiando en Filosofía y Letras, estaba con un compañero que estaba estudiando conmigo en ese momento, y a las 12 de la noche entra un comando paramilitar, tipos encapuchados, con armas largas, bueno, y nos vendan a mi viejo, a mis amigos y a mí, empieza todo un interrogatorio. Suben a la parte superior de la casa, donde estaba mi abuela, mi hermana y mi vieja. Y bueno, y comienza un interrogatorio un poco violento. A mi padre le pegan. Y así están una hora haciendo preguntas. Yo en ese momento pensé que me venía a buscar a mí, porque estaba con un trabajo social en la villa, estaba estudiando en Filosofía y Letras, donde normalmente había racias y requisas y chupaban mucha gente. Pero no, después de esta hora y pico de interrogatorio, los militares se fueron. Y resulta que cuando subimos, encontramos a mi vieja, encontramos a mi abuela, pero se habían llevado a mi hermana. Mi hermana en ese momento tendría 16, 17 años y no tenía la menor información política. Era una ingenua desde lo político, desde lo ideológico, pero a toda prueba. De modo que no se sabía por qué la habían secuestrado. Imagínense lo que es, después de semejante momento, sacarse las vendas, porque nos mataron y todo, y encontrarse que sin ningún motivo se llevan a la integrante menor de la familia. Afortunadamente, a los 2 o 3 días, a mi hermana la devuelven en Palermo, apareció en Palermo. En otro momento, en tal caso, les cuento más detalles de esto. Pero ¿por qué refiero a eso? Si vos me preguntaste de los libros. Cuando nos terminamos de atar, yo ingreso a mi habitación, que por suerte no funcionaba la luz. Mi vieja durante varios días me decía, arreglate esa luz. Yo no la arreglé. El destino quiso que eso me ayudara, porque no había mucha iluminación ahí, se ve que entraron con linternas, y yo tenía mucho material político guardado, que si lo encontraban, hubiese sido un desastre. No pudieron revisar bien, se ve que miraron con linternas y no encontraron todo ese material político. Lo que sí hicieron con esa linterna, sacaron de una de las bibliotecas de mi habitación 3 libros de Neruda y los dejaron arriba de un escritorio. Una señal que yo no entendí. 3 libros de Neruda. Bueno, Neruda fue un poeta chileno que participó en el Partido Comunista, siempre con ideas de izquierda, había apoyado al presidente Allende, pero separaron ahí esos 3 libros. Después, con el tiempo, me enteré que esos libros los habían separado porque había una vinculación por el motivo que fueron a buscar a mi hermana y Neruda. A mi hermana la fueron a buscar porque le encontraron, detuvieron a un muchacho que había estado de noviete con mi hermana y le encontraron una carta de mi hermana donde mi hermana citaba a Neruda. Simplemente eso. Eso fue suficiente para que vayan a buscar a mi hermana, para que la secuestraran, para que la tuvieran encadenada durante 3 días y para que dejaran esa señal, ese vínculo.
la cita de tu hermana, de la carta de tu hermana de Neruda, y acá están los libros. Parece una fantasía, parece una novela escrita donde se están analizando detalles, no, pero fue esta realidad. De modo que el tema de la literatura tiene mucha significación en esto, porque por algún motivo, esta gente, por algún motivo público y notorio, quería que el testimonio, que la escritura, que la palabra desapareciera, sobre todo porque a través de todo eso podían conocerse signos de la verdad, de la realidad, de la justicia, que ellos suponían que nunca tenían que prosperar. De modo que, ¿qué hacían? Sacaban libros del medio, evitaban que se publicaban, los censuraban, etcétera, etcétera. Y como respuesta a todo esto que estaba pasando, al terror, al horror, a la paranoia, porque uno se sentía todo el tiempo perseguido, ¿qué hacías? Y terminabas quemando tus propios libros. Al día siguiente, que ocurrió esto de lo de mi hermana, con mucho cuidado, porque encima tenías que hacerlo sin que te vieran. Con mi viejo, con un vecino, juntamos todos los materiales que teníamos, porque yo ya sabía que podían estar prohibidos, más todos aquellos que a lo mejor suponía que podían ser vistos con malos ojos si volvían a entrar a mi casa. Así que no sé qué cantidad de libros y de cosas quemamos por miedo, por terror. Me extendí un poquito por la historia. Después de que entraron a la en el 77, o sea, terminaste de hacer tu trabajo social. Sí, me borré. ¿Te borraste de todo? Sí. Entras en pánico. Estuvimos viviendo un tiempo en la casa de los vecinos, porque la imagen de ver entrar a esos monstruos armados a una casa donde no hay más que gente que vive tranquila, estudiando y tomando mate, que ocurra lo que ocurrió, por una tontería, insignificancia, quedas con mucho miedo, quedas muy marcado. Entonces dejé la villa, seguí con mi trabajo, seguí con mis estudios, pero eso ya te queda una marca que no te lo borra nadie. Y para colmo, al mes siguiente hubo otro incidente familiar con la familia, con un primo mío, quiero decir, que vivía a 2 cuadras de mi casa. A eso mi primo, que es 2 años mayor que yo, tenía una militancia más activa dentro de la universidad. Y vivía, como les decía, a 2 cuadras de mi casa, se había casado y se mudó a Flores. Una noche del 77, al poco tiempo que ocurrió lo que les conté en mi casa, mi tía llama por teléfono para decir que habían entrado los militares, que habían tirado bombas, que era todo un baño de sangre porque las bombas habían matado a un perro y que se les había escapado balas, y que habían ido a buscar a mi primo, quien hacía poquito tiempo se había casado y ya no vivía en esa casa. De modo que después de hacer todo un operativo tremendo, donde rodearon la manzana y entraron con bombas, como les decía, a toda costa, un interrogatorio para ver dónde estaba mi primo, y mi tía o mi tío le dijo una dirección de referencia en la calle Mercedes y no sé qué. La cuestión es que ante ese aviso, mi viejo, serían las 2, 3 de la mañana, cuando estos sátrapas hacían este tipo de cosas, mi viejo se viste rápido y va a Flores a buscar a mi tío, a mis primos, por si esta gente los atrapaba. Así que afortunadamente esa noche mi viejo llegó antes que los militares, tampoco nos enteramos si después efectivamente fueron a ese sitio a buscar a mi primo, pero fue la segunda vez que nos pasó cerquita todo este terror que imponía esta gente. Por supuesto, mi primo estuvo muchísimo tiempo escondido porque no encontraba motivos por los cuales lo estuvieran buscando, por algún motivo, porque era todo tan
tan sádico, tan siniestro. Y un poco lo que te decía antes, acá no había, los tipos no querían llevar ningún tipo de normas regulares, ni de administración, ni de juicios, ni de nada, por si tenían que ir a buscar a una persona, porque se querían controlar, porque suponían que era un asesino, un guerrillero, lo que fuere, no lo hacían a la luz del día, lo hacían de la forma más solapada y más tremenda y truculenta. Así que bueno, mi primo estuvo viviendo mucho tiempo fuera de su casa, sin averiguar por qué había pasado eso, por qué habían entrado con bombas, por qué se les habían escapado tiros, pero nunca se supo nada, nunca se supo por qué pasó eso, por qué fueron a buscar a mi primo. De modo que estas situaciones que yo te estoy contando, que puntualmente pasaron a mi familia, replica pero en casi todos los habitantes del país, más cerca, más lejos, a todos les pasaron cosas parecidas. Ya no, al principio inclusive había una actitud muy tremenda de la gente cuando se empezó a difundir aquello de mirá, secuestraron a este o pusieron preso a este, el otro desapareció. Al principio la gente decía, y algo habrá hecho, ¿no? Como justificando que sí, que tal vez estuviera bien que lo secuestren porque a lo mejor hizo algo, porque a lo mejor era militante o a lo mejor tenía una ideología. Pero después, afortunadamente, ese algo habrán hecho se convirtió en una mentira, en el sentido de que la gente empezó a comprobar que no era necesario hacer algo para que vinieran a atraparte, secuestrarte, torturarte y demás. No es que algo habrán hecho. No hacía falta hacer nada para que te pasen todas estas cosas que yo te estoy diciendo. ¿Hermana les contó algo de esos 3 días que estuvo con A mí me resultó muy difícil pedirle detalles. Detalles, casi te diría que no le quise pedir. Sé que estuvo encadenada, pudimos averiguar dónde fue, que fue en el Club Atlético, es esa construcción que ustedes ven que está abajo de la autopista, en Paseo Colón, como digamos, frente al Parque Lezama, más o menos para ubicarse, ahí había un centro de tortura llamado Club Atlético. Después mi hermana, que estuvo trabajando con la Comisión de Desaparición de Personas y demás, logró, por una cantidad de detalles que ella fue confeccionando de acuerdo a su relato, averiguar dónde estuvo. Por las condiciones de detención, por los ruidos, por los olores, o sea, todos esos detalles que fueron brindando los prisioneros permitieron detectar dónde estuvieron cada uno de ellos, con quién se encontraba. Llegó a tener, inclusive mi hermana después, contacto con alguna de las personas que estuvo detenida con ella. Una cosa más que yo le quería contar, ya te digo, hay detalles que yo no lo sé, pero con los que sé me bastan, ¿no? Tuvo todo el tiempo cabicada, así que no vio nada. Una de las cosas más tremendas de aquellos recuerdos es que cuando a mi hermana la liberan en Palermo, la liberan junto con un muchachito de también 15 o 16 años que había estado un mes preso. Las condiciones físicas de este chiquito, así como lo dejaron, como lo liberaron, eran espantosas. Tenía marcas, tenía lastimaduras, tenía quemaduras porque lo habían estado picaneando durante el mes entero. No le encontraron absolutamente nada, por eso lo largaron. Y suerte que lo largaron, porque muchas veces no encontraban nada, chao, igual era boleta. Justamente para no demostrar todo lo que hicieron gratuitamente. A este chiquito lo liberaron. Entonces, cuando quedaron ahí en Palermo, mi hermana y este muchachito pudieron subirse un taxi y volvieron a nuestra casa, y ahí este muchacho nos cuenta esa historia, que estuvo un mes preso. Esperamos que se hiciera la madrugada, y con un amigo acompañamos a este muchacho a la casa. Vivía en Quilmes, que es una localidad del sur de Buenos Aires, a media hora, 40 minutos de auto. Y recuerdo que vivía en un barrio muy humilde, con calles de tierra,
no podíamos ingresar hasta la casa del chiquito con el auto, así que dejamos el auto a 3 o 4 cuadras. Nos bajamos con mi amigo y prácticamente que lo teníamos que llevar así al chico porque no podía ni caminar del estado desastroso que estaba. Claro, al llegar al barrio, los vecinos, las familias y demás pensaban que nunca más iban a ver a este chico, que ya lo habían secuestrado, que ya lo habían matado, de modo que cuando lo ven aparecer y que nosotros lo estamos devolviendo, nosotros somos algo así como los de la milagrosa aparición del chico, así que la gente venía a abrazarnos, venía a agradecernos, porque pensábamos que nosotros le habíamos recuperado al chico. Bueno, en realidad lo que hicimos fue llevárselo a los padres. Así que vos fíjate el nivel de monstruosidad, de perversión, de sadismo. Una criatura de 15 o 16 años que decía que tenía una militancia política solo por eso, porque no era un guerrillero, no era un personaje que tuviera una participación armada, nada de eso, un pibe de 15 años. Que él fue sometido a todo eso simplemente para ver si confesaba algo que no tenía que confesar. No que lo sepa. Sí, acá, en la cabeza. Mi hermana se murió a los 48 años. Esto hace 10, 12 años. Nadie nos puede asegurar que su corazón también quedó debilitado, que su psiquis quedó debilitada, y eso pudo haber generado tal vez una muerte prematura, ¿no? ¿Cómo sabemos? ¿Pudo casarse, formar una familia? Ella cuando la secuestraron, que tendría 18 años más o menos, estaba de novio, luego se casó, jovencita, se fue del país, estuvo viviendo un tiempo en Ecuador, no prosperó su matrimonio, volvió al país, se quedó acá, trabajaba como docente y después no volvió a tener así una familia. ¿Has publicado libros relacionados con la dictadura? Sí. Por lo pronto, mi primer libro yo lo publiqué en 1979, en plena dictadura. La característica, eran características un tanto especiales, en el sentido de que prácticamente había una escritura especial en ese momento. Todo tenía que ser un tanto metafórico, tenía que tener determinada pátina que no permitiera que las cosas que querías decir se dijeran de una forma que podían ser interpretadas y te perjudiquen en cuanto a esa situación de control de Estado que había para la libertad de palabra, para la libertad de expresión, de pensamiento, de modo que se escribía de un modo especial. Tanto en literatura, eso también ocurría en las canciones, en los grupos musicales, se sugería, se insinuaba, pero uno podía escribir de una forma muy directa porque sabías que encima te venía toda la represión. Pero sí, escribimos durante la dictadura con esas características que te comento. Ya a partir del 81, ya digamos, empezó a estar un poquito más blando los controles. Yo recuerdo por allá por el 81, estábamos en contacto con muchos miembros de agrupaciones de derechos humanos, con las abuelas, con las madres, y con muchas revistas y publicaciones, que de alguna forma era el emergente libertario de todo lo que pasaba. Los muchachos, los artistas, los escritores, los músicos,
iban promoviendo actividades, cada uno en su sitio, y después había lugares de convergencia a través de festivales, presentaciones. Era una, si se quiere, una tibia, ingenua muestra de rebeldía frente a lo que estaba pasando. Muchos de esas revistas y a través de una cantidad de escritores hicimos un libro promovido por las abuelas de Plaza de Mayo que se llamó 65 poetas por la vida y la libertad, que se publicó en el 81. Y de alguna forma era un testimonio sobre la posición de los artistas, la posición de los intelectuales, los escritores, frente a todo lo que estaba pasando, frente al reclamo de las abuelas, frente al reclamo de las madres que querían recuperar a sus nietos y a sus hijos. Y ese libro para mí es de una importancia radical porque fue una experiencia que permitió que los intelectuales, que los trabajadores de la cultura pudieran manifestarse grupalmente frente a lo que estaba pasando en ese momento. Así que yo creo que sobre todo por el momento, estábamos en dictadura todavía. Así que haber tenido ese gesto, que tampoco era un gesto heroico, tan grandilocuente, pero sí fue un mínimo gesto de rechazo y rebeldía. Luego sí, en la revista que estuve publicando durante tantos años, o en el sello editorial, publiqué a muchos poetas que en fin, que fueron poetas militantes o que fueron poetas muertos en combate o poetas que fueron desaparecidos. Hay una larga historia de intelectuales, de escritores y de poetas comprometidos con su tiempo, con la revolución y demás, que han tenido fines trágicos. A todos esos, en muchos casos, una buena parte de ellos los publiqué en la revista y en la colección de libros. ¿Sí? Una pregunta, vos dijiste que, o sea, antes de escribir, tu primer libro lo editaste, o sea, lo hiciste en primera época de dictadura, más, o sea, después de que había entrado Casa, ¿no te da miedo eso? Mirá, yo creo que había, si lo pienso ahora sí, pero en ese momento uno era más joven, en la cabeza no entraba que podían pasar semejantes aberraciones, ni siquiera cuando te pasó en tu casa. Es medio absurdo lo que estoy diciendo, casi esquizofrénico, porque lo que había pasado no me lo contaron, me pasó a mí. Y sin embargo, uno seguía para adelante y no podía anularse, no podías sentirte vencido. Tenías que tener más miedo, naturalmente, pero yo no sé si por la juventud o no era tanto el miedo. Lo que sí, y esto es una reflexión que yo me cuestioné muchísimas veces, esto que yo les conté fue en el 77. El Mundial de Fútbol fue en el 78. Es cierto, este es un país futbolero, a casi todos nos gusta el fútbol, pero a la vez, en ese país estaban pasando cosas tremendas y atroces que nunca nadie se les podía haber imaginado. Y todo el mundo sabía que buena parte de lo que se estaba haciendo con el fútbol, con el Mundial del Fútbol y demás, era para tapar todo lo que la dictadura estaba haciendo a nivel político, a nivel represión, a nivel secuestro. Era una gran pantalla el Mundial de Fútbol. Entonces, yo después muchas veces me cuestioné, por más que la gente sea futbolera, ¿cómo pudo entusiasmarse tanto con un Mundial de Fútbol, con las cosas que estaban pasando simultáneamente en el país, ¿no es cierto? Cuando los muertos, los desaparecidos, se contaban de a miles. ¿Cómo puede ser que hayamos todos, yo me incluyo, es más, yo fui a la final del Mundial contra Holanda, nos hayamos permitido engancharnos tanto con el Mundial de Fútbol, viendo que en el país estaban pasando cosas tan tremendamente graves, tan graves que tenían que venir de afuera
a denunciar lo que pasaba acá, porque acá se tapaba todo. Y era la idea. ¿Perdón? Era la idea. Era la idea, exactamente. Disculpame, un recurso similar fue en el 82, cuando trataron de buscar otra gran máscara, otra gran cáscara, cuando ya la dictadura se caía a pedazos, que fue todo el tema de Malvinas. De alguna forma trataron que la gente, el pueblo, se entusiasmara con lo de Malvinas, que por supuesto fue otra aberración, y que dejara de considerar lo que estaba pasando con la dictadura, que les estaba cayendo a pedazos. O sea, justificar un poco la presencia a través de lo de Malvinas. Son estrategias políticas siniestras, que es la que hacen estos monstruos. Cuando reaccionaste a que había terminado la opresión a la literatura, ¿cuál fue tu próximo objetivo como escritor? No, mi objetivo en ese sentido siempre, como escritor, fue procurar ser fiel a vos mismo en cuanto a tener la posibilidad de expresar lo que querés transmitir, lo que crees necesario, lo que te parece importante comunicar. De alguna forma, yendo puntualmente al género poético, que es lo que yo transmito, creo que a través de la poesía hay un lenguaje de reconocimiento del mundo, de reconocimiento de la realidad, de reconocimiento afectivo. Es una especie de lenguaje que te permite compartir a través de sensaciones, de imágenes, compartir y crear una unión entre lector y escritor. Lo que ocurre es que muchas veces son elementos que el escritor no maneja fácilmente. En general uno no escribe siempre que quiere, por lo menos en el ámbito poético. No es que tampoco exista una inspiración, pero a veces los resultados son más felices que otros, de modo que el escritor siempre pretende, para decirlo rápidamente, que le salga lo mejor posible. A veces ocurre y a veces no. Pero bueno, en la cabeza del escritor siempre está el deseo de poder comunicar, de poder transmitir y hacerlo, digamos, de la forma más efectiva posible. ¿Cómo reaccionaste a lo que pasó en la Noche de los Lápices? Mirá, ¿en qué año fue exactamente la Noche de los Lápices? ¿70 y? No me acuerdo. 76. Bueno, yo te diría que reaccioné muchísimo peor cuando vi la película. Cuando vi la película lloré no sé cuántas horas. En el 76, yo no sé, por supuesto que todos nos enteramos de una u otra manera. El caso se minimizó todo lo que se pudo, como puedes imaginarte, pero es como que en el 76 todavía no había mucha conciencia en la gente de lo que estaba pasando, porque recién empezaba todo ese infierno. Así que, en verdad, la ficha me cayó cuando vi la película. Sabemos que se censuraba la literatura y la música, pero siempre, no sé si yo lo sabía o nunca se dijo mucho sobre el cine. O sea, si había censura, seguramente no, pero Sí, claro que había. había una especie de propaganda, Sí. digamos, a favor del gobierno. Claro, sí. Había propaganda, había propagandistas, había periodistas, había músicos, que a todos ellos los puedo considerar de los servicios. Todos ellos trabajaban para que la dictadura y que los asesinos pudieran mantener esa situación. Por supuesto que había controles en el cine y las películas se cortaban. Estaba el Instituto de Cinematografía en ese momento, que tenía un interventor,
que antes de ser emitidas las películas se cortaban los pedazos que no convenían para la mente monstruosa de estos asesinos, que no convenía que la gente viera. Inclusive yo recuerdo que algunas películas que llegaban totalmente mutiladas, es decir, llegaban bien a calentarlo, pero los sensores las cortaban. Había películas que no se entendían absolutamente nada, que le habían cortado la parte que valía la pena, que tendría más sustancia. Y en muchos casos, algunas películas, algunos conocidos, algunos amigos muy cinéfilos, iban a verlas a Uruguay, que las daban completas, sin cortes. Pero sí, claro, había censura por todos lados. Y una más. En las escuelas, ¿se trataba la política internacional? ¿En las escuelas secundarias? Mirá, el colegio que yo fui, que fue el industrial, es un colegio en el sentido muy rústico en cuanto a humanidades, a materias culturales, de modo que en ese colegio no, pero no sé en otros colegios, seguramente tal vez sí. Hay colegios que están, digamos, intelectualmente mucho más motivados, mucho más preparados como para atender ese tipo de políticas y de estudios y de análisis. El colegio que fui yo, decididamente no. Con todo lo que vos hacías y estudiabas y con lo que contaste que tenías en tu publicación, en el político y todo eso, cuando te enteraste más o menos de lo que estaba pasando, ¿cómo reaccionaste? A ver, no termino de entender la pregunta. Vos, cuando te enteraste de lo que estaba pasando, Sí. sabiendo todo lo que vos estabas estudiando y las previsiones que estaban empezando a ver, ¿cómo fue tu reacción? ¿No? ¿En algún momento pensaste que podría ir atrás tuyo? Sí. Sí, bueno, de hecho fue, es decir, bueno, estuve preso por una pavada, en realidad no vinculante. Estuve preso como podía estar preso cualquier persona. Estaba caminando por la calle con un amigo y un operativo y terminamos los dos en la comisaría por nada. Y yo tenía 18, no me acuerdo si había cumplido 18 años, porque había toque de queda, estado de sitio, entonces después de las 10 de la noche ni siquiera podía salir a caminar. Así que nos metieron presos por eso. Y después tuvieron que ir a buscarme a mis viejos, a la mañana no pasó nada. Pero vos sabías que tenías que cuidarte. Tenías que tratar de ser lo más cauto posible, pero también tenías 18, 19, 20 años, tenías que vivir. Y no podías dejar de hacer cosas que por convicción, por ideología, por esperanza, vos necesitabas hacer, porque son las cosas que te permiten reconocerte de acuerdo a tus inquietudes y de acuerdo a lo que te estuviste preparando para hacer en la vida. No para ser un tipo que vive aterrorizado o escondido, no. Entonces, por ejemplo, nosotros teníamos un grupo de poesía. Y los viernes a la noche, o los sábados a la noche, hacíamos recitales de poesía en pequeños teatritos del centro. Recitales que empezaban a las 11 o a las 12 de la noche. Y donde de alguna forma leíamos esos textos que antes decía, tratábamos de escribir de una forma un poco elíptica, solapada, tangencial. Entonces hacíamos esos recitales. Para hacer esos recitales teníamos que pegar afiches, ¿no? Entonces íbamos con plasticolas y mirábamos, venía la policía. El afiche decía recital de poesía a tal hora y punto, ¿no? Pero claro, era tal la sensibilidad que uno podía llegar a suponer que el policía, antes de ver, o el militar, o el paramilitar, antes de ver qué es lo que vos estabas pegando, estabas poniendo un cartel de Montoneros, por ejemplo, o de LERP.
había chances que antes de averiguar qué es lo que estabas poniendo, ya te levantaran. De modo que uno sabía que estaba ese riesgo. Por suerte, las veces que vino la policía, a ver, si estábamos pegando carteles de los montoneros o de recital de poesía, tuvimos tiempo de explicarle que era un recital de poesía. Trató que le expliquemos de qué eran las poesías. Se lo hicimos de la forma más sencilla posible y no pasó nada. Y seguimos haciendo nuestro recital de poesía. Pero yo estoy completamente seguro que algunos de esos recitales de poesía asistían miembros de los servicios de seguridad, porque estaban controlando todo el tiempo a todo aquello que podía resultar sospechoso. Así que un poeta, un intelectual de filosofía y letras que se junta con gente de izquierda es altamente sospechoso. Es un terrorista en potencia, según esas mentes privilegiadas. Retomando al tema de la película de la Cuchera, Sí. ¿qué fue lo que más te tocó de la película? Que eran criaturas. Es de alguna forma un poco lo que yo te conté de ese muchachito que fui a llevar a la casa, se salvó de casualidad. O sea, que existan mentes pervertidas, monstruosas, que hacen semejantes cosas a chicos que todavía no empezaron a vivir, no me entra en la cabeza. La monstruosidad de esos tipos. Y encima son tipos que se dicen religiosos, creyentes, y es monstruoso. Son los que dicen que el hombre está hecho a imagen y semejanza de Dios y hacen y destruyen a criaturas por nada, simplemente porque piden un boleto. Entonces, todo me impresionó de la película, pero sobre todo que se tratara de chiquitos, ¿no? de gente como ustedes. Asumo que en tu entorno se sabía que, bueno, toda la persecución que había y que de alguna manera los servicios de seguridad eran como la Gestapo en Sí, alguna manera. sí. Pero en ese momento se sabía, porque ahora se sabe el plan Cóndor, ¿en ese Claro. momento sabían eso o era una dictadura de acá? Sabías que estabas rodeado, pero no sabías qué estrategia, de qué forma, quién te vigilaba, quién eran los espías, dónde estaban. No había, digamos, así como los primeros años no había ni siquiera conciencia de lo que estaba pasando. Después, cuando se empezó a advertir, es como que las estrategias y cómo mensurar lo que ocurría, no había forma de saberlo. Mucho tiempo después se fueron revelando todos los secretos, el entramado, ¿no? de lo que significó que prácticamente todo el continente estuviera bajo ese tipo de normas de seguridad, digamos, que de alguna forma provenía para liquidar al enemigo marxista y para eliminar a la izquierda, y que, digamos, en fin, todo el continente estuviese cada vez más sometido a toda una ideología que detesta que las condiciones cambien. Como adolescente o joven adulto, si se quiere, ¿cómo fue vivir esos años en los que no, en los que estaba el sitio, en los que el toque de queda, en los que no te podías juntar con más de 2 personas? ¿Cómo era tu vida social como persona joven? O sea, no podrías estar en un ámbito como este fuera de la escuela porque somos más de 3 personas. Claro. ¿Cómo fue vivir eso? Sí, yo tampoco fui una persona de estar demasiado tiempo afuera, de salir de joda así que en general lo que hacíamos era, nos juntábamos, íbamos llegando de a uno, nos juntábamos en casa de los amigos a leer, a escuchar música, y después en todo caso ir saliendo de a uno para que no haya grupos, simples precauciones, pero la sobrellevás. Digamos, yo después lo que estuve viendo en los últimos años, que sí, ahora está más la tradición esa de que los chicos se agrupen más, ¿no? No sé si antes del baile, después del baile, pero veo mucho más chicos juntos en la calle, en los parques y demás.
Yo no tengo el recuerdo que antes se hiciera, pero el tema era que muchas veces por el estado de sitio y por el toque de queda y todo eso, también se impedían las movilizaciones. En este país, por lo pronto, que es un país que tiene una larguísima tradición de movilidad en la calle, la gente se manifiesta en la calle, pero como en muy pocos lugares en el mundo. Es más, estoy seguro que en muchos sitios se ha copiado ese fervor del argentino de salir a la calle a manifestar. Y bueno, durante esos años eso no se pudo hacer. Y las pocas veces que se pudo hacer, hubo algún intento en dictadura como para organizar algún tipo de manifestación, terminaba con represiones feroces. Después tardabas 2 o 3 días en reponerte de la irritación de la garganta por los gases lacrimógenos. Yo me acuerdo que hubo tendría que haber sido más prolijo y anotar algún año. Yo creo que fue en el 82 que hubo una marcha de lo que se llamaba la multipartidaria. De alguna forma, los partidos políticos, antes de la destrucción de la dictadura, empezaron a asomar la cabeza y se armó una marcha, un espacio político de debate que se llamó la multipartidaria, donde participaban varios grupos políticos. Y hubo una marcha. Después de muchísimo tiempo que la gente no podía manifestarse en la calle, fue una marcha tremenda por Avenida de Mayo, pero no sé qué cantidad de cuadras y cuadras y cuadras, que terminó de una forma tremenda. Yo nunca vi volar tanta, ¿cómo se llama esto? Gases lacrimógenos. Era como que estuviesen explotando por arriba todo el tiempo granadas y granadas y granadas y granadas y granadas. Y así terminó, una represión total. Hace muy poco, esto es una anécdota, esto ya les digo, 82, 92, 2002, hace como 30 años, hace poco voy al teatro y me encuentro con un viejo compañero que no veía desde hace 30 años. Y me recordó una cosa que me hizo sentir muy mal. Me dice, ¿vos te acordás la última vez que nos vimos? Sí, fue la marcha de la multipartidaria. No, tenés razón. Sí, me dice, yo me acuerdo muy bien de eso. Y no me voy a olvidar más, me dice mi amigo. Sí, yo también. No, pero de vos no me voy a olvidar más. Digo, ¿por qué? ¿Qué pasó? Resulta que nos cruzamos corriendo de los gases y demás. Entonces, yo le digo a él, andá por allá que está tranquilo. Francamente, me parecía que en ese lugar no pasaba nada. Y él se fue para allá y dice que cobró, que le pegaron, que lo metieron preso, gracias a mi recomendación. Entonces me dice, nunca más me digas para dónde tengo que ir, que no acertaste. Bueno, así que el hecho de que la gente no pudiera manifestarse en la calle cuando ocurrieran estas cosas, era otro de los grandes dramas del momento. ¿Esa es la principal diferencia que usted nota con el mundo actual o con la adolescencia actual, o hay algo más fuerte o característico? Por ejemplo, cuando usted tiene 2 nietos, sí, más o menos de la edad que tenía en ese momento, supongo, sí, ahora que están en la escuela secundaria, sí. pero ¿nota alguna diferencia más grande que esa entre ellos y lo que vive usted? Sí, claro, digamos, el hecho de la tecnología y la comunicación prácticamente significa que se trate de educaciones diferentes, informaciones diferentes, es un mundo. Es decir, lo que ha ocurrido antes y después de Internet, estamos hablando de 2 civilizaciones diferentes. Y bueno, todo esto que yo le estoy contando estaba sin Internet. Es muy probable que determinadas cuestiones políticas, con el avance de la comunicación, la inmediatez de las noticias, de lo que ocurre, determinados desastres tal vez ya no haya lugar político como para que ocurra, para que internacionalmente ocurra.
Pero bueno, sí, la diferencia grande que te decía es esa, la comunicación, la información y el crecimiento que te puede permitir todas esas herramientas bien utilizadas. Es decir, yo sé que un teléfono, por lo que uno puede ver en el subte, en el colectivo, es un cazapavotes que están todo el tiempo, pero a la vez es una herramienta, es un instrumento que puede ser absolutamente valioso y absolutamente constructivo para que la gente tenga más conocimientos y tenga más comunicación. Es decir, lo mismo que un martillo. Un martillo, si vos lo usás para pegarte en un dedo, lo querés sacar de medio, pero si lo usás para lo que lo tenés que usar, vas a adorar ese martillo. A partir de todo lo que viviste en el tiempo de la dictadura, después de eso, ¿vos sentís que cambió tu vida o tu pensamiento en algo? Sí, claro. Sí. Sí, porque te das cuenta que es fundamental, en cierto modo, el trabajo que se está haciendo acá, la conciencia de la memoria, la conciencia del compromiso que todos tenemos que tener como ciudadanos, como argentinos, de que estas historias no vuelvan a ocurrir. Y esas historias no vuelven a ocurrir cuando hay un compromiso, cuando hay una exigencia que el mismo pueblo genera para que no exista el espacio de todo esto. Vos fijate que en la medida que hay como anticuerpos de la sociedad, como para que a nadie jamás se le ocurra defender o hacerse el distraído con lo que pensó, enseguida reaccionan anticuerpos como para que esas cosas no se produzcan. O fíjate lo que pasó después del 2x1, hace 15 o 20 días. Inmediatamente la sociedad reaccionó para que se tome conciencia de que eso es imposible, que los represores, que los genocidas tienen que estar presos. Yo creo que eso es un elemento que ha permitido que cambie la sociedad en cuanto a su actitud. Antes había una posición mucho más neutra con respecto a la política, con respecto a la ideología, con respecto a la conciencia social del entorno. A través de los años de la dictadura creo que en general la gente cambió pensando que tiene que haber un compromiso, por lo menos para evitar que se vuelva a repetir la historia. Aparte de la dictadura del 66, que es la más reconocida, ¿tuviste alguna experiencia en las dictaduras anteriores del país? No, era muy chico. Era muy chico. Claro, no. No. Pero tenés tal vez historias de tu papá o tus tíos o familiares. Sí, lo que pasa es que mis viejos nunca tuvieron un compromiso político demasiado firme, así que no era una familia politizada, era una familia muy católica, muy antiperonista, entonces bueno, había ¿qué quiero decir de ser antiperonista? Que estuvo de acuerdo con el golpe, que aceptaba a los militares, que en muchas cosas suponía que los militares eran buena gente, de modo que la visión social y política que tenían mis viejos, a medida que yo fui creciendo, no tenían absolutamente nada que ver con la mía. ¿Esto hizo que la relación sea más distante o...? ¿Con mis viejos? Sí. No, siempre fueron bárbaros. No. Sí, claro. Regias discusiones con mi viejo, pero solamente eso. Y después sí, mi vieja, que claro, después de lo que había pasado en casa, tenía mucho miedo, entonces trataba de averiguar, a ver dónde iba, con quién me juntaba, no, pero ese no es comunista, y esta qué, pero no, con los viejos todo perfecto, salvo en lo ideológico y político. Bueno, ya por la hora debemos ir finalizando. Quería decir algunas palabras.
Sí, quiero decirles que me encantó estar con todos ustedes, me encantó que estén dispuestos a enterarse y a conocer lo que pasó de boca de quienes vivieron esa historia. Me encanta que haya profesoras en los colegios que atiendan este asunto, que no es un asunto menor, sino que francamente nos va nuestra vida, nuestra historia, la de, todavía son chicos, pero digamos, la construcción que ustedes van haciendo va a permitir que sus hijos y todas sus familias vayan teniendo un mundo mejor. Con cosas como las que pasaron, el mundo siempre va a ser peor. Y uno siempre tiene que suponer que estamos construyendo algo que nos tiene que dar más tranquilidad y que nos tiene que orgullecer. Estas cosas que nos invitan a reflexionar, a pensar y a no dejar en ningún lugar posible de que se repitan historias terribles, es muy importante que ocurran. Así que gracias a la profesora, gracias a ustedes y bueno, sigan para adelante.